Bueno, el título para esta mañana es ¿qué nos puede llevar al desánimo? Somos muy propensos a eso, a confundirnos nuestros estados emocionales, incluso con la misma presencia de Dios. Y yo creo que a veces nos cuesta trabajo quitarnos esa parte de encima, creyendo que Dios se mueve por nuestros sentires, por nuestras emociones. Y de pronto cuando estamos muy bien, estamos llenos de fe, podemos decir, no, es que Dios está a mi lado. Y cuando estamos desanimados, cuando llegan las depresiones, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los momentos difíciles y nuestro estado de ánimo baja, entonces creemos que Dios se mueve en esos ámbitos muy humanos. Y no se le olvide que la Biblia dice que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es yo soy el que soy. Una traducción de el tetragramatón judío, YHWH, y él es el que es porque él no se mueve bajo ninguna circunstancia, mientras que nosotros tenemos que decir yo soy el que soy y mis circunstancias, porque yo he aprendido algunas cosas de la cultura, de la sociedad. Entonces no podemos ser los que somos, solamente lo que somos, sino que estamos rodeados de algunas circunstancias, mientras que el Señor no. El Señor es el que es, Él es el Todopoderoso, y así no lo sintamos, así no lo sientas en esta mañana, y así tú estés desanimado, porque también lo he estado. Hay días que no me quiero levantar, hay días que la sonrisa no me alcanza para todo el día. También tengo que decirlo. Sin embargo, Dios siempre va a estar ahí y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de todas las cosas. ¿Qué nos puede llevar al desánimo? Vamos a leer Primera de Reyes o Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, la palabra pasiones aquí en Santiago no es esas pasiones desmedidas o pecaminosas, sino que se está refiriendo pues al estado emocional, en este caso, de Elías, un hombre igual que todos nosotros, lleno de fe, por supuesto, un hombre que le creía a Dios, pero también Elías tuvo esos desánimos, y también hubo algo que lo llevó al desánimo, y nótese que fue una noticia que él oyó. Sin embargo, el día anterior Elías estaba muy fuerte y su oración ni siquiera se tardó un minuto, y dice la Biblia que descendió fuego y consumió el agua, las piedras, todo lo que estaba ahí. Y curiosamente Elías le gritaba a sus opositores cosas bastante despectivas porque estaba muy confiado. Y por eso en esta mañana quisiera como recalcar que ojalá no estemos muy confiados de nuestros estados emocionales, porque hoy te pudiste haber levantado con el pie derecho, como decimos comúnmente: hoy me levanté con el pie derecho, y estás abrazando a todo mundo. Es más, ya compartiste este devocional como unas 30, 40 o 100 veces, pero dentro de un momento puede ser que algo suceda y tu estado emocional baje y ya no quiera que nadie esté a su lado. Pasas por encima de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, por encima del que se aparezca, y ya tu estado emocional pues indica otra cosa.
El Señor no se va, así tú lo sientas o no lo sientas, así estés fuerte o no estés fuerte, Dios siempre va a estar ahí porque Él es el eterno y dice la Biblia que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Elías acaba de tener una victoria, una de las más grandes. Él lo dice aquí el capítulo 18. Él dice al pueblo que tiene que tomar una elección si Jehová es Dios o Baal es su Dios. Y Baal tenía más o menos 450 profetas, Acera tenía 400 profetas, y Elías lo retó a hacer unos sacrificios y los motiva a que el Dios que envíe fuego, que responda con fuego, pues ese es el Dios verdadero, y les dio la oportunidad a ellos que eran más. Es así como los profetas de Baal empiezan a bailar, a gritar, y duraron algunas horas haciéndolo. Hasta Elías se mofa de ellos y se mofa de su Dios. Y cuando le tocó a Elías no tardó ni un minuto orando y Dios hizo descender fuego del cielo. Primera de Reyes 18, 37 al 40 dice: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo: prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Más o menos 850 profetas, y lo más curioso es que Elías no tuvo miedo. Elías pudo ver la mano de Dios, pudo ver el fuego del cielo, cayó, prendió todo, y es así como extermina a los profetas de Baal. En el capítulo 19 dice aquí la Biblia que el rey dice a su esposa todo lo que había sucedido. Le hizo un resumen y de cómo Dios había usado a Elías y había matado a los profetas. En el versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Esta señora estaba muy enojada y todo esto llevó a Elías, dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y mire las palabras que usa: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Deseó hasta morirse. Pero la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿qué llevó a Elías al desánimo? ¿Qué llevó a Elías a la depresión? Y la otra pregunta: ¿cómo salió Elías de todo eso? ¿Qué lo llevó a decir no quiero vivir? ¿Qué lo llevó a la depresión? ¿Qué lo llevó al desánimo? Y la depresión en estos momentos de la historia es algo real, mi hermano. Por eso los psicólogos hablan tanto de salud mental. Lleva a una persona a no querer socializarse. Los psicólogos dicen que es una persona social, no querer levantarse, no querer vivir, quedarse acostado, no querer comer, no querer hablar con nadie, quedarse acostado sin bañarse, sin levantarse, sin comer, y empieza a vivir una cantidad de transformaciones en su misma vida física, y eso puede repercutir incluso hasta en la vida espiritual. Un creyente que pues da por hecho algunas cosas y no sabe manejar sus estados emocionales, o de pronto los estados emocionales de ese creyente son los que van al volante, y cuando esto va al volante pues se torna peligroso porque no hay sobriedad en la persona. Y una persona ebria, no solamente por el alcohol, yendo al volante puede desbordarse y acabar con todo. Permitamos en esta mañana que Dios tome el control de todas las cosas.
que Dios tome el control por medio de su palabra. Si hay algo que lo esté afectando, no se le olvide que el salmista, ya en el Salmo 103, él tiene que autopredicarse, porque hay cosas que a veces nos toca como que, oiga, ¿qué está pasando? Y como que querer aterrizar. Y por eso el salmista dice, oh alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Realmente todo dependerá en nuestra vida lo mucho que nosotros mismos nos oigamos. Porque pregúntese qué llevó a un hombre de Dios, de ayuno, de oración, un hombre que ve muchos milagros, que está cercano a Dios y de un momento a otro entra por una etapa de estas, una etapa de una crisis emocional, una depresión emocional, y lo lleva incluso a renegar de su propia vida, a acordarse de su pasado, a no querer seguir adelante. Se fue por el desierto. El desierto es ese sinónimo de soledad, de una casi que una catástrofe. Y nótese que un día antes estaba muy animado, estaba muy emprendedor, estaba muy empoderado, como decimos por aquí en estos términos modernos. Sin embargo, una mujer, la noticia de una mujer lo hace entrar en esta depresión, y esto es algo real que puede llevar a una persona a querer aislarse, querer abandonar todo. En una de las congregaciones que Dios nos ha dado la oportunidad de administrar, tuve un hermano que antes de llegar al evangelio, la que había sido su compañera, se fue un día, se fue y lo dejó, se le llevó el niño y él no supo nada por un mes de ella, y él entró en un estado tan deprimente que con el tiempo empezó a sufrir esquizofrenia crónica, ya no tenía cura, solo con unos calmantes. Él se entregó al Señor y pues Dios le ayudó a aliviar su carga. Sin embargo, pues esto fue tan fuerte que le hizo un daño cerebral. Y por eso hoy los animo a mis hermanos, los invito en el nombre del Señor, si nos toca hacer lo mismo que el salmista. Oye, alma mía, bendice al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas. Bueno, hay una cantidad de instrucciones. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. A veces deseamos morirnos. Entonces, el diablo quiere que nosotros terminemos en una cama postrado, porque a la final él es padre de mentira, que no hagamos nada, que deseamos morirnos. Al diablo le servimos más muertos, inactivos, que viniendo a la iglesia, que ganando almas, que sirviendo al Señor, que leyendo la Biblia, que orando, que haciendo algo por el Señor. Entonces, gracias a Dios por estos mecanismos, como les estoy diciendo, porque la verdad es que uno se conecta y muchos, yo creo que muchos han dado testimonio en este momento de una palabra que llega a la vida de ellos, una palabra de fe, una decisión, y sobre todo que uno cree que porque se volvió cristiano, todo está a pedir de boca, y ojalá no nos equivoquemos, porque la vida cristiana, como decía nuestro hermano Jairo hace un momento, lo más importante es que saca nuestra alma del infierno. Ya no está garantizado el infierno para aquel que está en Cristo. Entonces, ¿qué llevó a Elías a desanimarse? El primer error es que escuchó la voz de Jezabel. Ese vamos a verlo como el primer puntico. Elías escuchó, en otras palabras, la voz del diablo. Comenzó a escuchar la voz que le decía: Elías, no te quiero vivo, te quiero matar, ¿para qué me sirve? Me sirve, muérete, Elías. Y esta mala noticia, que está muy de moda en estos momentos, porque hemos estado escuchando muchas cosas desastrosas, malas, etcétera, etcétera.
Hemos escuchado una y otra vez en estos días ya una cantidad de cristianos hasta que se suicidan. Hasta un pastor por ahí de una denominación en Estados Unidos se suicidó. Nadie está exento, ni siquiera los pastores. No es que nosotros somos seres humanos como todos, que tenemos una cercanía con Dios, sí, eso es verdad, pero también somos seres humanos y por eso la Biblia nos dice allá en Efesios capítulo 6 que tenemos que orar los unos por los otros, porque cuando un soldado de aquí cae, no solamente pierde el soldado, sino que perdemos todos. Pero cuando un soldado también sale adelante, sigue adelante, todos ganamos, porque es que aquí somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por estos días, tantas malas noticias, incluso para nuestro país, qué bueno, que una cosa, que la otra. Mucha gente incluso se ha estado suicidando y ni tan siquiera se han enfermado. La mayoría de las personas están cayendo en depresión, en pánico, en miedo, jóvenes que se están suicidando, adultos que se están suicidando. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que lo primero que Elías escuchó fue la voz de Jezabel. Esa es la voz del diablo. Adolescentes que se están quitando la vida y el diablo y en esta sociedad les está diciendo ya no te quiero, mejor mátate, no sirves para nada, mira tu familia cómo te trata, tu madre, lo que has hecho, lo que ha hecho tu padre, tu abuelo, tu vecino, mire lo que están haciendo tu esposa, tu esposo, tu novia te dejó, tu novio te dejó, no pasaste el examen, una cantidad de cosas. Y yo lo invito en esta mañana que esa voz del desaliento no la escuches. Y no solamente no escucharla, sino no verla, porque es que esos profetas del desastre que están muy de moda en estos días por las redes, y es que mire, y cristianos participando en esa profecía desastrosa. Entonces, ¿Dios dónde está? Por ahí una canción de Marcos Vidal, el Dios de Elías. Dios está buscando personas así, que le crean como Elías. Tienen tantos problemas o tenemos tantos problemas que dicen mejor mátate, suicídate. Y ese fue el primer error de Elías. Y fíjese que Elías quería hasta morirse. Y no es que las noticias no estén ahí, pero sí están ahí. Pero no escucharlas no quiere decir que se ponga aquí algo para tapar los oídos, sino que Dios tiene más relevancia que esas malas noticias. Dios está por encima de todo eso. Y a eso es lo que le invitamos en esta mañana, para que usted, yo también, usted ore por alguien, pongamos nuestra confianza en el Señor. Me acuerdo que cuando tenía, hace como unos 17, 18 años, había un grupo de rock metálico y dentro de sus canciones había una que decía, mátate. En esos días allá en Cúcuta, que estábamos en la ciudad de Cúcuta, un joven que era muy fanático de esa canción se subió al 8º piso del hospital Erasmo Meós y se tiró. Se tiró por una ventana y pues imagínese. Y debido a todas esas canciones, entran el rock o algunas canciones tienen el problema de que lo que hacen es producir depresión en las personas. Qué bueno que hagamos lo que Pedro nos recomienda, desea como niños recién nacidos el alimento espiritual no adulterado para que podamos crecer, dice él. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que ese vivir, nuestro Dios se convierta en una prioridad en este día, en esta mañana. Si estamos vivos, ojalá nuestro deseo deba ser para agradar al Señor. No importa si te equivocas, pero trate de no equivocarte de manera, ¿cómo es que le llaman? De manera dolosa. Sí, o sea, con intenciones. Él me salvó porque el cristiano no debería tener miedo de morirse. El problema radica en que nosotros a veces quitamos la mirada de Cristo y la ponemos más en las circunstancias.
No es algo tan tonto como cruzar una calle sin mirar qué viene. Ese no es el evangelio. Dios sabe cuándo es nuestra hora, cuándo nos toca a nosotros. Si debemos ser prudentes en medio de en medio de estos problemas, de estas dificultades, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, pero ojalá no pongamos nuestra mirada en todos estos problemas que están pasando, porque estamos viviendo crisis políticas, no hay esperanza. Lamentablemente no hay esperanza de nada para el mundo. Nuestra única esperanza está en el Señor. Entonces, si le ponemos énfasis a todo lo que está pasando, esas malas noticias, el Señor viene ya, alístese pronto, y usted la pasa mirando todas las cosas en el Facebook, y la verdad es que hay gente que gana adeptos metiéndole miedo a otra persona, pero yo creo que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Miedo, muerte, qué bueno que en esta mañana pongamos nuestra mirada en el Señor. Entre más grande sea nuestro miedo, menor será nuestra fe en Cristo. Entre menos miremos la gloria de Dios, pues más problemas vamos a tener. Tenemos que escoger entre el miedo y el Señor. Y le cuento que ser valiente es una decisión. Hay gente que es muy cobarde, pero toma la decisión de ser valiente y echan para adelante. Y por eso el ser cobarde o el ser valiente es una decisión y nosotros estamos para tomar esa decisión. ¿De qué prefiere en esta vida? ¿Ser valiente o ser cobarde? Varón esforzado y valiente, le dijo el Señor a aquel hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y creo que Josué 1:9 dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes y los valientes son los que lo arrebatan. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dejado en nuestra vida tomar esa decisión. O soy valiente o soy cobarde. Como el chico que se enamora y ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Al final toma la decisión y va y le dice que está enamorado. Bueno, tenemos que dejar de escuchar esas voces porque lo que nos puede llevar al desánimo es escuchar esas voces, esos profetas del desastre. Y la verdad, hermanos, es que yo a veces me pego unas desilusionadas de algunos hermanos que haciéndole propaganda a la profecía del desastre en nuestro país, vamos a hacer como aquí, vamos a hacer como allá. Bueno, el Señor decidió que esto fuera así. Estamos en sus manos y aquí vamos, y yo creo que el Señor no nos va a dejar avergonzados en ninguna manera. Segundo, otro error que cometió Elías es que entró en pánico, y aunque está en riesgo y estaba en problemas, entró en pánico. Una persona que entra en pánico comete muchas locuras. Yo no sé si ustedes en estos días vieron una noticia de una mujer que tal vez fue a hacer algún reclamo a Claro y de repente entró en pánico y ahora le toca pagar. Tumbó computadores, casi que le iba pegando a los que trabajan ahí en la oficina. Entonces, mi hermano, pues no es que no hayan problemas, no es que hayan dificultades, pero qué bueno poder conservar la calma en el Señor, porque hay cosas que nosotros no podemos cambiarlas. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó a su criado. Ya no quería saber de nadie, no quería tener amigos, y eso es peligroso. Él viendo el peligro, ¿por qué no vio el peligro cuando estaba con 850 profetas? Ahora aquí dice el versículo, viendo el peligro, porque antes no vio el peligro, porque no dijo, si me acorralan me matan, 850 para contra un hombre, de seguro que lo habían matado. Y cuando estaba con esos 850, sencillamente Elías tenía toda su confianza puesta en el Señor. Y mire lo que dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero hay algo curioso ahí en el texto: en cuya presencia estoy. Quizás entró en pánico y ya no estaba en la presencia de Dios. No estuve ni estaré, dice aquí. Estoy. Él sabía que la presencia de Dios estaba con él, pero más adelante no es que la presencia del Señor se haya ido, que no estaba, sino que él empieza a escuchar la voz del diablo, de Jezabel, y ahora entra en pánico. Uno ve un milagro y dice: ¿será que fue cierto? ¿O será que fue fruto de la casualidad? ¿Será que eso sí pasó de verdad o qué fue lo que ocurrió? Y nosotros somos personas de fe, ¿por qué dudar? Somos personas de fe. Todo lo hacemos por fe. El apóstol Pablo dice: ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta humanidad ya cristiano, la palabra estoy juntamente crucificado con Cristo quiere decir que ahora estoy en el evangelio, que ahora creo en Dios, que ahora tengo la Biblia, que ahora asisto al culto. En otras palabras, he cambiado algunas conductas erróneas para poder agradar a Dios. Ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahora lo que vivo en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo peor que nos puede entrar puede pasar a nosotros, es entrar en pánico. Y aquí se pareció mucho el Chapulín. Y nosotros, claro que una cosa que sí tenía para resaltar el Chapulín era que era un héroe de verdad, era de carne y hueso, y, y entraba en pánico, pero las cosas le resultaban. Nosotros creemos en Dios, que sabemos de la presencia de Dios, y Dios nos dice, por ejemplo, aquí en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está de nuestro lado, siempre va a estar ahí para defendernos. Y Elías, en vez de escuchar la voz de Dios, empieza a escuchar la voz del diablo, y es así como entra en pánico y en temor. Y entonces mi nivel de miedo pues va a determinar en este caso cuál es mi nivel de fe. Entre más miedo tengo, mi fe estará por los suelos. En cierta ocasión me llamaron de un colegio, estaba en un corregimiento y era pequeñito, y de hecho hacía mucho calor, y estaban todos los estudiantes en un parquecito ahí junto a la cancha, y había una niña que estaba dándoles de golpes, se había arrancado el pelo, estaba toda raspada. Entonces, me llamaron porque creían que estaba endemoniada. Y había una señora con una botella de agua, disque bendita, echándole, y como aprovechando la situación, cada vez que la señora le rociaba agua, gritaba más. ¡Ah! Una cosa impresionante. 3, 4, 5 muchachos no eran capaces. Sin embargo, cuando yo llegué ahí, Dios me mostró que la niña no estaba endemoniada. Una chica de 15 años no estaba endemoniada, que tenía otra cosa, menos un demonio, estaba en pánico. Y entonces yo retiré todas las personas, le dije que por favor la dejaran un momentico, que la dejaran sola, porque ese es el otro problema. El que está en la cárcel, y por lo general el drogadicto, o la persona que a veces entra en pánico, tiene un lado oscuro, y es que quiere manipular a los demás. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. No todos son demonios. Y ahí es donde pues Dios, por las capacidades que le va dando a uno, uno empieza como a discernir quién está endemoniado y quién no está endemoniado. El hecho es que retiré todas las personas, le hablé un poquito fuerte y dije, déjenla ahí, más bien va a traerle una botellita de agua. Le traje una botella de agua
Ya ella se empezó a calmar. Yo le dije, mire, tome aquí, tomes esta agua. Bueno, listo. Ya cuando estuvo más relajadita, pues entonces yo le ayudé a acomodar el cabello, la senté en un escaño que estaba ahí en el parque y le dije, cuénteme qué le sucede a usted, qué es lo que la tiene así. Y empezó a contarme toda su historia con su familia, cómo la habían echado de la casa por un error que cometió, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese qué puede llegar a suceder cuando una persona entra en pánico. Y bueno, ojalá los cristianos aprendamos a depender de nuestro Señor y entre más miedo tengamos, téngalo por seguro que mi fe está por el suelo. No era que Elías no tuviera fe, sí, claro, pero escuchó más la voz que venía de afuera, porque no estoy diciendo que no tengas fe en esta mañana. El Señor le dice a los apóstoles, hombres de poca fe, no quiere decir que no tenían fe, sino que quizás su fe estaba como menguando, como cayendo, y hay cosas que nos pueden llevar al desánimo. Otro error de Elías es que escapó, que huyó, y dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Berseba, lo más sorprendente es que Elías, en ese recorrido, según geográficamente, habían más o menos 400 kilómetros. ¿Usted se imagina? 400 kilómetros echando pie, una cosa impresionante. Era casi la última ciudad de Israel, estaba más al sur, y un cristiano nunca huye de sus problemas, siempre tendrá que enfrentarlos, no podemos escaparnos. David, cuando se enfrentó a Goliat, no salió corriendo, sino que corrió hacia el gigante. Jonás huyó de la presencia de Dios, quiso irse para Tarsis, pero allá estaba Dios esperándolo. No huyamos a Berseba, no huyamos con nuestros problemas, no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de su palabra, no huyamos de la oración, no nos olvidemos que somos salvos. La solución no es escapar y me voy para otro país, aquí me van a quitar todo. No, la solución no es esa. La solución es enfrentar. Bueno, claro que algunos buscan alguna excusa. Me acuerdo que en cierta ocasión un hermano, yo le había dicho que no comprara un carro, que él no estaba para eso, que no, que ahorrara más bien. Sin embargo, él no me hizo caso y bueno, se compró su carro. Y le tenía un chofer, el chofer lo robó hasta que más no pudo. Él puso a trabajar el carro, le tocó pagar estas multas. Bueno, un día decidió él manejar el carro y se fue para el centro de la ciudad, y se pasó un semáforo en rojo. Y al pasarse el semáforo en rojo, pues tumbó un señor, la moto quedó debajo del carro. El señor, pues, bastante platudito. Bueno, llegó la patrulla, llegó la ambulancia, cerraron las avenidas, el levantamiento, el señor lo paran en una camilla y el hermano me llamó y pues yo fui hasta donde estaba. Y él, pues imagínese cómo estaba en ese momento. Ni el carro le alcanzaba para pagar todo lo que hizo. Y bueno, gracias al Señor, bueno, llegó un amigo del accidentado, era amigo mío. Le dije, tranquilo, que nosotros le respondemos por la moto. El señor ni siquiera, la moto la tenía era para hacer algunos oficios de mensajería, pero él no tenía necesidad de tener moto, él tenía su carro y todo eso, y locales, y bueno, una cantidad de cosas. Pero ese día salió en moto y el hermano lo accidentó porque se pasó el semáforo en rojo. No tenía licencia para completar. Gracias a Dios el SOA estaba al día. Bueno, llegué yo y ya tranquilizamos las cosas un poquito. Quería irse, quería dejar el carro ahí tirado y volarse, irse lejos. Sin embargo, le dije, no, los cristianos aquí aquí tenemos que poner la cara. Y fuimos y hablamos con el agente de tránsito y para el colmo yo le digo, es que el hermanito, dice, el hermanito, el hermanito, es un hermanito, dice. Él dijo, sí, que el hermanito no tiene licencia y pues no sé cómo vamos a resolver esto, a dónde hay que acudir, qué hacer. Dijo, no, lo primero que tenemos es que ir a mirar cómo está el que accidentó. Nos fuimos para la clínica y
metimos el carro en un parqueadero con el agente de tránsito y bueno, entramos. Gracias a Dios, solo se le fracturó el dedo más pequeñito del pie, el más chiquitico. No le pasó mayor cosa, no se, ni siquiera se quebró, no se partió el dedito, sino que se fracturó un poquito. Le enyesaron el dedo, bueno, ahí quedó un reposo, unas pastillas. La moto, el arreglo de la moto costó muy económico, gracias a Dios. Sin embargo, pues ahora quedaba el problema con el agente, con el tránsito. Y cuando ya la gente de tránsito bajó allá del piso donde estaba internado el accidentado, yo le dije, bueno, señora agente, ¿cómo va a quedar el hermano? Dijo, el hermano, ¿no? Parece ser que la gente de tránsito, pues era un hermano de la iglesia también. Dijo, mire, aquí no ha pasado nada, pero tenga mucho más cuidado, hermano. No salga sin licencia, haga un curso, etcétera, etcétera. Y bueno, para la gloria de Dios, ese día pues vimos la mano del Señor. Pero el hermano estaba en pánico, estaba a punto de evadirse, de tirar todo, porque pues empezó a escuchar la voz, ni siquiera de los que estaban afuera, sino él mismo. Porque cuando entramos en esas depresiones, en esos desánimos, las cosas se dan así. Otro error de Elías, cuarto, eligió quedarse solo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque de alguna manera Dios, en su diseño perfecto, como Él es perfecto, dejó una iglesia, dejó un pastor y ahí están los hermanos para que eso, nos animen a orar, que oren por nosotros y quedarse solo es un grave problema porque entramos en el desánimo, la depresión y la persona por lo general quiere estar solo y el que lo acompaña no tiene que estarle diciendo cosas. Acuérdese lo que le pasó a Job, que sus amigos solo hicieron presencia ahí, se quedaron con él y fue lo más importante que hicieron. De hecho, los que estudian o los que hemos estudiado para ser capellanes, lo que nos enseñan es que cuando uno visita a los pacientes, a veces no hay nada que decir. A ellos no les interesa que les vayas a decir, les interesa es que estés al lado ahí, al lado que les hagas una compañía. A veces no tienen de qué decir nada. Y cuando se está en depresión, lamentablemente la persona quiere estar solo y ahí es donde empiezan a venir las voces. Y ese es el error que le pasó a Elías. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar a su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Recordemos a Jonatán cuando Dios pone en su corazón enfrentarse a los filisteos y Jonatán le dice a su criado que Dios le dijo que fueran y derrotaran a los enemigos. Solo 2 contra miles, pero estaban acompañados. Estuvieron dispuestos a enfrentar los problemas, pero Elías se quedó solo, se fue solo al desierto, no quiso que su siervo lo acompañara. Cuando le llega ya a ese desierto, le pide a Dios que le quite la vida, y eso es la depresión. Hay que darle gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. No estamos solos en esta lucha. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. A mí me gusta cuando a veces vamos por las calles, saludar a los vecinos, así nunca lo hayamos visto, ni nunca los hemos saludado, a saludar a los niños, para que una persona esté cayendo en depresión, a veces es porque no tiene buenas amistades. Hace poco les decía yo que un pastor en Estados Unidos, escritor de libros, con una iglesia grande, se suicidó, cayó en depresión, no logró salir de ella. Un buen amigo siempre nos recordará que tenemos un gran Dios que nos animará. Podemos ser como los amigos de Job, no en la parte de estarle echando culpas a Job, ¿no? Sino ahí quieticos, solitos a él. Otro error que cometió Elías es entrar en un lugar desértico, un lugar muy fuerte, 50 grados en el día, 0 en la noche, pero Dios le pone un árbol y bueno, Dios lo deja que entre ahí
Pero uno de los más grandes errores es que cuando estamos en depresión es irnos a esos lugares desérticos. No hay que comer, inhóspito, no nos podemos ni siquiera bañar, no se levanta, no quieren trabajar. Si en este momento, mi hermano, estás pasando por ese desánimo, o como le llaman los psicólogos, por esa depresión, bueno, aquí Dios tiene la solución. ¿Qué hizo Dios por Elías? Lo primero es que le puso un enebro para que descansara, para que durmiera. Después llegó un ángel, le tocó. Quizás necesitas descansar en este momento. Y el Señor dijo que vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Quizás necesitas comer bien, tranquilo. Quizás necesita alimentarse no solamente de la comida física, sino de la palabra. Y Dios quizás tenga una palabra para ti en esta mañana. Cuando Elías estaba allá en la cueva, Dios envió quien lo alimentara. Dios siempre tiene su ayuda. Dios le dio la solución a Elías. Comió, lo alimentó, le permitió que descansara. Aparte de eso, Elías confesó su situación, Primera de Reyes 19, versículos 9 y 10, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tuvo que confesar su pecado. Cuando Dios le pregunta, es porque Dios quiere empezar algo en nuestra vida, y qué bueno reconocer nuestros errores, mi pecado, porque ahí es cuando Dios empieza a orar. Dios quiere mostrarnos su poder, y de pronto no va a estar donde tú crees que está. Y eso le pasó a Elías también. Elías oyó algunas cosas, pensó que el poder de Dios estaba ahí. No, el poder de Dios estaba en ese silbo apacible. Ahí estaba. Pero Él quiere de alguna manera, de pronto esta mañana, a través de su palabra, a través de los que están orando por ti, Dios quiere mostrar su poder. Si en esta mañana estás pasando por ese desánimo, Dios quiere ayudarnos. Él no ha terminado con nosotros, no nos ha dejado solos. Y qué bueno que así como Elías, él continuó haciendo la obra, escuchó a la voz de Dios, vio el poder de Dios y todo empezó a mejorar. Quizás en esta mañana estés diciendo, no, esto ya no tiene remedio, esto ya no tiene solución, pero Dios tiene todo bajo control. Mi hermano, lo motivo en esta mañana a que sigamos confiando en el Señor, en su palabra. Él tiene su iglesia ahí para que usted se anime, alguien que va a orar por usted, alguien que está presente ahí para animarlo y decirle que esto no se ha acabado. Dios les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos.